Muchas gracias a todos por estar presentes. Estamos dando inicio al webinar de hoy, que es la geopolítica del litio en el Triángulo de Sudamérica. Y vamos a contar con una pequeña introducción del presidente de Anglo-Bolivian Society, Dr. Winston Moore. Y después vamos a contar con la presencia magistral y la presentación de la doctora Daniela Sánchez López. Muchas gracias y Winston, adelante, por favor. Muchas gracias, Alberto. Bueno, buenas tardes y buenas noches. Quiero dar la bienvenida a nombre del Anglo-Bolivian Society a todos los asistentes a esta presentación magistral que realizará la doctora María Daniela Sánchez López sobre la geopolítica del litio, la influencia de China y el impacto en el denominado Triángulo del Litio Bolivia, Argentina y Chile. La doctora Sánchez López es una economista boliviana con formación interdisciplinaria en ciencias políticas, desarrollo internacional y geografía humana. Cuenta con un máster en estudios de desarrollo y un doctorado en desarrollo internacional. Ella presentará su visión sobre la dinámica de la geopolítica del litio en Bolivia y Sudamérica en general, el papel de China y el impacto del litio en el desarrollo de los países productores. Esta es la segunda vez en que la doctora Sánchez López participa en una presentación sobre litio auspiciada por la Anglo-Bolivian Society. En abril del 2018, ella hizo un análisis junto con el reportero de mercado de minerales industriales Martín Facada sobre la importancia del litio y sus implicaciones para el desarrollo de Bolivia. Antes de iniciar la presentación, quisiera mencionar que la Anglo-Bolivian Society celebró su 30 aniversario, y pueden ver, pero detrás de mí, en octubre del año pasado, en un evento realizado en la sala de la Unión Interparlamentaria en el Parlamento Británico, auspiciados por la baronesa Gloria Cooper y el miembro del Parlamento Mark Menzies. Entregamos 4 honores de reconocimiento a Marcela Montes, Annie Coponex, Peter Lewis Brown y el recientemente finado el destacado joven intelectual Amaro Villanueva Rance. Los detalles y un video de este evento se pueden ver en nuestra página web. Deseo mencionar que en esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia de Jeff Glicken, embajador del Reino Unido en Bolivia, y su sucesor, Richard Porter, que asumirá el cargo en septiembre. Doctora Sánchez López, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Winston, Alberto, por la invitación. Siempre es un placer conectarme con ustedes. Siempre ha sido un espacio de debate muy, muy interesante y rico, así que les agradezco por la oportunidad. Bueno, el día de hoy voy a presentar, déjenme compartir la pantalla para empezar. ¿Se ve en la pantalla? ¿La ven bien? Perfecto, gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la geopolítica, la cadena de valor de las baterías de ion litio y cómo esto afecta al triángulo del litio. ¿Por qué es importante hablar del litio en general? Primeramente porque el litio se ha convertido en un material omnipresente en la vida moderna. Desde la década de los 90 se convirtió en un elemento central en el desarrollo y uso masivo de nuevas tecnologías en laptops, tablets, celulares, contribuyendo así a una transformación radical en cómo las sociedades se comunican y trabajan. Pero sin embargo, hay una revolución todavía aún más grande que tiene al litio como un elemento central, y son los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía. Ambos tienen un rol vital en la agenda del cambio climático y van a revolucionar la forma como los mercados, cómo se consume y se produce energía en un futuro bastante cercano. Las ideas que voy a presentar hoy día son parte de un trabajo que he realizado en los últimos años como parte de mi fellowship en la Universidad de Cambridge, y se basa en un trabajo de campo en medio de la pandemia, así que fue una combinación de entrevistas, grupos focales, virtuales, presenciales, dentro de lo que se pudo entre los años 2020 y año 2022. Así que, bueno, es un honor compartir este trabajo, que igual es de libre acceso, y al final de la presentación dejo los links para el que quiera accederlo. Los objetivos de esta presentación básicamente es, uno, ver la relevancia del litio en la agenda de transición energética, qué tipo de relaciones geopolíticas e interdependencias están emergiendo en la cadena de valor de la tecnología de baterías,
y cuáles son las implicaciones de esto en los 3 diferentes marcos de gobernanza que tenemos en Argentina, Bolivia y Chile, cada uno con sus peculiaridades y muy diferentes del uno del otro. Hablar del litio en América Latina en general, o sea, en Sudamérica en particular, perdón, es importante porque este recurso se lo ha presentado, por un lado, como una oportunidad histórica, sobre todo es una narrativa muy fuerte para Bolivia, para superar la dependencia de exportación de materias primas, pero por otro lado hay gente que dice, este es un material más, un commodity, si se quiere llamar común y corriente, que va a tener las tradicionales consecuencias socioambientales a nivel local, y no va a dejar más allá de lo que ya se conoce en la historia de nuestros países con el extractivismo. Pero lo que a mí me gustaría reflexionar hoy es que el litio, entre otros minerales críticos para las tecnologías de la transición energética, forma parte de una dinámica geopolítica más grande que solo esto, porque estamos hablando de una nueva región que está emergiendo como una potencia que está disputando espacios que antes eran tradicionalmente de Estados Unidos o de la Unión Europea. Y ese es el caso de China. Entonces, es interesante ver en términos de evidencia cuantitativa, cuánto realmente es el poder de China cuando hablamos de baterías, cuando hablamos de manufactura, de extracción de litio. También es importante ver que los diferentes marcos de gobernanza en los salares nos muestran un panorama, como les decía, sumamente heterogéneo en términos de las estructuras económicas que tiene cada país, las estrategias que se han utilizado, en este caso voy a enfocarme en lo que ha hecho China en los últimos años en cada uno de estos países, y cómo esto crea, que es parte del argumento que presento en mi último trabajo, diferentes grados de interdependencia con China en términos de acceso a mercados y también redes comerciales. Y que, bueno, la presentación se divide en 4 partes, espero dejar tiempo suficiente para comentarios, me gustaría ir mucho las visiones, sobre todo de los que están ahorita en Bolivia. Entonces empiezo con una visión general de cuál es el litio, qué es el litio, cómo se vincula con la agenda de transición energética. Voy en detalle a los diferentes eslabones de la cadena de valor del litio. Me muevo en un tercer lugar a lo que es ya el triángulo, un pantallazo muy rápido de los regímenes de gobernanza, los tipos de conflictos que están en los 3 países. Y finalmente, la última parte se enfoca en la información cualitativa primaria que recolecté y analicé en esta investigación para entender el rol de China en el litio en el triángulo, en los países del triángulo. Okay, las preguntas las dejamos para el final, ¿no, Alberto? Sí, perfecto. Sí. Bueno, primera parte, ¿qué es la transición energética? Esto apunta directamente, esperen, voy a ocultar esto. ¿Se ve en la presentación, en pantalla? Sí, vemos la presentación tuya, justamente. Ya, no sé, pensé que se veía. No, estamos viendo la Perfecto. presentación. Ya. Bueno, les decía que la agenda climática tiene 3 acciones claves que tienen que hacerse ya, son acciones inmediatas. Reducir las toneladas de dióxido de carbono, y para esto necesitamos incrementar las energías renovables de un 25% a nivel mundial hoy en día a casi el 85% para el 2050. Asimismo, los vehículos basados en combustibles fósiles básicamente tienen que desaparecer y ser sustituidos por autos eléctricos en las próximas 2 décadas. ¿Cómo entra el litio en esto? Que para ambos elementos, ya sea para los vehículos eléctricos o para almacenar la energía renovables, se van a necesitar baterías. Y la tecnología más eficiente, la más masiva en el momento, son las baterías de ion litio. Y ahí es donde el litio, como el elemento crítico, tiene un rol súper importante. Pero veamos un poco qué es el litio en sí. El litio es un recurso estratégico para muchos, pero no es un recurso escaso. También es importante mencionar que cuando hablamos de batería de ion litio, hablamos de baterías que contienen no solo litio, pero también contienen materiales como el níquel, el cobalto, el manganeso, el cobre, el titanio, carbono. Es una serie de grandes elementos que engloban lo que es la fabricación de una batería. Entonces, tener solo litio per se no te da
no te da una dominancia en la fabricación de baterías. Necesitas tener también acceso a los otros materiales críticos para cada uno de los elementos del ánodo, del cátodo, los electrodos y de los diferentes componentes. ¿Por qué las llaman materias primas críticas? Y el litio está entre esos. Básicamente porque hay una concentración importante de depósitos y reservas en ciertos lugares del mundo, y ahí entra el triángulo del litio. También porque tiene una gran relevancia económica, como se ha convertido ahora las baterías para el sector automotriz y para el sector energético, y porque tienen al momento bajos niveles de sustituibilidad, o sea, no son fácilmente reemplazables. Entonces eso los hace materiales críticos, y por eso están dentro de varias listas de la Unión Europea, de Estados Unidos, de China. Son materiales críticos para las economías. El litio en sí se encuentra en una gama de sistemas naturales, pero en bajas concentraciones. Entonces, como les decía, no es escaso en sí, pero es un recurso que puede extraerse de las salmueras, de los salares, que es actualmente alrededor del 62% de las reservas a nivel mundial, y de roca en diferentes formas, las pegmatitas, sectoritas, jadaritas. Se puede extraer litio a partir de ese tipo de minería más tradicional. El método de extracción más común de las salmueras en particular son la evaporación solar. A los que no conocen, digamos, mucho el tema de litio en los salares, voy a dar un breve pantallazo de qué es este proceso, que es bastante diferente de lo que se conoce, sobre todo los países mineros como Bolivia, ¿no? No es un tipo de minería tradicional. El primer paso es la perforación de la costra salina. Y estos son imágenes, perdón, sí, está bien. Aquí se muestra cómo se perfora. Se perfora la costra salina a diferentes niveles. Un segundo paso, se construyen y se impermeabilizan diferentes piscinas para luego bombear esta salmuera, y ahí empieza el proceso de evaporación solar. A este proceso se le aumentan diferentes químicos. O sea, el litio tiene, como cualquier minería, tiene importantes efectos ambientales, incluyendo el uso de químicos, y a través de las diferentes piscinas y a través del tiempo se van evaporando diferentes minerales para llegar finalmente al carbonato de litio que se lo trata en una planta de tratamiento finalmente, y eso es lo que se exportaría. Ahora, me parece importante también hablar de la extracción directa de litio, que no es un tema en el que yo soy experta, es una tecnología que se discute bastante para los que estamos en el tema, y es la que se está probando en Bolivia. Entonces, voy a dar un pantallazo muy general de en qué consiste, digamos, este método que se está probando. Este método, a diferencia del otro, la salmuera se le extrae de un acuífero, más o menos igual, se perfora, digamos, la costra salina, y se bombea a una unidad de procesamiento donde existe un tipo de membrana o una resina para absorber directamente el litio. Después esta misma salmuera se la reinyecta al acuífero, y en teoría esto evitaría tener mayores impactos ambientales, sobre todo para el tema del agua, porque es importante mencionar que el litio es una minería del agua. Se impacta al agua, solo que este es un debate bastante abierto por el momento de realmente una cuantificación de cuánto se ha impactado. Tenemos el caso de Chile o el caso de Argentina. ¿Cuál es la diferencia entre la tecnología de piscinas de evaporación y extracción directa de litio? Básicamente es el tiempo y la tasa de recuperación. En un proceso de evaporación se recupera alrededor del 40% del litio, mientras que en la extracción directa se recuperaría alrededor del 80%. En términos de tiempo, se podría reducir el tiempo de 18 a 24 meses, que es el promedio, a aproximadamente días. Realmente es una tecnología que podría revolucionar cómo se está extrayendo litio en las salmueras, pero hasta donde yo tengo conocimiento, no existe una operación a escala industrial de esta tecnología, por lo cual la viabilidad comercial no está aprobada. Actualmente sé que se llevan pruebas a cabo en Cajamarca, en Argentina, China y ahora Bolivia. Aquí es importante mencionar que cada salar es único, y los distintos métodos, ya sea la evaporación o la extracción directa de litio, pueden tener resultados muy diferentes dependiendo del salar en el que estamos hablando. Entonces, este es un tema muy interesante para explorarlo en más detalle, entendiendo la particularidad de nuestros salares, que creo que ese es un tema que deberíamos debatirlo más. Bueno, moviéndonos hacia lo que sigue, hablemos un poco de recursos y reservas.
El triángulo de litio, el ABC, Argentina, Bolivia y Chile, contiene alrededor del 58% de los recursos globales. Dentro de esto, Chile y Argentina tienen el 62% de las reservas probadas a nivel mundial. Y aquí en la tabla tenemos la última actualización de acuerdo al Servicio Geológico Americano. ¿Por qué esto es importante? Porque el recurso es diferente de la reserva. Entonces, cuando uno habla de recurso, se habla de una cantidad estimada de un mineral que existe en depósitos. La reserva, por otro lado, es una cuantificación económica y técnica que mide cuán factible es extraer ese recurso a una escala piloto, una escala industrial. Entonces hay una gran diferencia y es por eso que Bolivia en muchos de los documentos no figura como reservas, se figura como el depósito más grande del mundo. Hasta donde yo tengo conocimiento, se tenía que hacer una certificación oficial de las reservas en Bolivia. Pienso que no es todavía de conocimiento de acceso público, pero sí se maneja la cifra de que tendríamos una reserva de 21 millones. Pero habrá que ver cómo se certifica esto, ¿no? Entonces, esto es un tema que ahí lo dejo, pero sí, Bolivia tiene una importante concentración de este recurso, pero es importante distinguir entre estos dos términos. En términos, el litio tiene muchos usos, no es solo las baterías. De hecho, acá en este gráfico podemos ver que en el 2010 las baterías solamente representaban un 23% de los usos del carbonato de litio en particular. Al 2020, que es este dato que tengo acá, esto se ha incrementado al 71%. Entonces, nos muestra claramente que el mercado de baterías ha tenido un crecimiento exponencial, se ha cuadruplicado entre el 2015 y el 2022, y se espera que que todavía la demanda sea muchísimo más. Incluso en un escenario conservador sobre cuántos vehículos eléctricos se producirían de aquí a una década, se requeriría alrededor de 250,000 toneladas de litio para producir ese estimado, que es bastante conservador. Puede ser que sea más. Por ejemplo, ¿cuánto se ha extraído de litio en el 2022? Ha sido 130,000 toneladas. Así que estamos hablando casi el doble en los próximos 7 u 8 años. La demanda va a ser fuerte. Como les decía, el sector que más demanda litio es el de los vehículos eléctricos. El stock mundial, en este gráfico podemos ver que el 2010 era casi inexistente, pero en el 2022 este stock de autos a nivel global eléctricos ha llegado a 18 millones, y es una cifra que no ha existido más. Es realmente un punto importante para entender para dónde está yendo la decarbonización del sector automotriz. De acuerdo a distintos estimados, se cree que esta cifra va a llegar a entre 40 y 70 millones al 2030. O sea, en 7, 8 años más vamos a estar produciendo una cantidad muy grande de vehículos eléctricos. Más de la mitad de las ventas de estos autos se realizan en China, y es muy probable que las políticas públicas que apoyan la descarbonización del transporte, el Acuerdo de París y otros elementos en torno al costo de los autos eléctricos que han ido decreciendo en el tiempo, haga que realmente haya una demanda y una venta exponencial de autos eléctricos pronto, en esta década. El otro elemento que es importante, les decía, es el del almacenamiento, los sistemas de almacenamiento de energía. ¿Por qué esto es importante? Porque ser capaz de almacenar la energía cuando el viento no sopla o el sol no está brillando es fundamental para que las energías renovables se vuelvan competitivas y puedan realmente masificarse para poder lograr mínimamente la agenda de cambio climático que el mundo necesita. En este sentido, las baterías serían el medio para almacenar esta energía, conectar a los distintos sistemas de electricidad. Y este es un mercado que igual está creciendo muy rápido, está creciendo en valor. Se estima que para el el año pasado era 4 billones, para el 2025 van a ser 12 billones en términos del valor de mercado de este tipo de tecnologías. Entonces, este es otro segmento del mercado que es importante, es igualmente grande que el de autos eléctricos, pero yo creo que el del sector de autos eléctricos es el que más va a demandar todo el litio que se tenga. Estas tecnologías ya están probadas. En Australia, Tesla instaló un sistema gigante de estos sistemas de almacenamiento para dar energía permanentemente a 30,000 hogares, por ejemplo. Entonces, es una tecnología que ya está implementada.
Ahora veamos un poco en más detalle, como les decía, la cadena de valor de las baterías. Tiene 6 principales stages, perdón, no olvidé la palabra, etapas. Tiene 6 diferentes etapas. El que se llama upstream o aguas arriba se refiere a las etapas de los procesos extractivos y de refinamiento de las materias primas. Y el downstream se refiere a aquellas etapas donde se transforman estos materiales y se da valor agregado en productos finales. En este análisis no se está incluyendo el reciclaje, pero debería ser parte ya del downstream también. Y como vamos a ver a continuación, la capacidad instalada para el reciclaje de baterías va a ser igual a otro tema súper importante en el futuro, y China está en el liderazgo absoluto en eso. Aquí tenemos algunos datos que, bueno, he recopilado, los he analizado. Esto es información básicamente de mercado, de diferentes reportes de la Agencia de Energía. Aquí vemos que en el primer punto, la minería y el refinamiento de litio, el líder absoluto actualmente es Australia, seguido por Chile. Y en el tema del refinamiento, 89% de todo el litio que se extrae se va a China para que se lo refine a carbonato o a hidróxido de litio. Chile tiene un pequeño porcentaje con SQM, que hace una parte del refinamiento en Chile, y de ahí se lo exporta a sus headquarters en Estados Unidos o a diferentes mercados. El siguiente paso en la cadena son los componentes de materiales catódicos. Hablamos de los cátodos, de los ánodos y los separadores. Aquí es interesante porque China empieza a mostrar, digamos, cuál realmente es su poder de mercado. Ellos dominan 65% de la producción, y Japón es un segundo país fuerte en esto. El tercero es Corea. En el tema de lo que son las celdas, tenemos que un 75% está concentrado en China, un 15% en Corea del Sur, y Japón está en un tercer lugar. Entonces hay una clara dominancia de Asia en esta cadena y China a la cabeza. El cuarto elemento es el ensamblado de los paquetes de las baterías. En China domina en un 60% el mercado, seguido de Estados Unidos y Corea del Sur, y el resto de otros países. Aquí se empieza a diversificar un poco más el número de actores, pero a pesar de eso, China es la que tiene la mayor capacidad instalada en términos de infraestructura y dominancia en el mercado. El último eslabón es el de los vehículos eléctricos en plantas de ensamblaje. Aquí China tiene menos poder, pero igual es la que más domina, tiene un 43% de la producción a nivel mundial, seguido de Alemania y Estados Unidos en un tercer lugar. Entonces aquí ya se tiene más competencia en aquellas empresas automotrices tradicionales, empresas automotrices nuevas. China ha liderado con un montón de empresas nuevas en los últimos 10, 15 años. Entonces aquí este es el panorama del poder de mercado que tiene China general con la infraestructura para la producción. Aquí es un gráfico bastante interesante porque nos muestra el valor en la cadena de suministros. Y es una pirámide invertida. Entonces podemos ver que el primer eslabón, el de minería y refinamiento, es alrededor del 2% del total del valor que se genera en esta cadena de suministro. Ay, perdón, se movió. Los últimos 2 eslabones, el de battery packs y el de los autos eléctricos, es donde se concentra casi el 80% de la captura del valor en toda la cadena. Entonces, es interesante ver que, si bien no es un mercado despreciable, por ejemplo, el primer eslabón es un ingreso interesante, son 3,8 billones. En los otros eslabones estamos hablando de hasta 246 billones por año que se generan. Entonces, la competencia definitivamente está en los últimos 2 eslabones, no tanto en el primer eslabón, que es donde todavía estamos concentrados los países que somos ricos en litio. Estamos todavía en ese pequeño eslabón viendo cómo podemos aumentar un valor agregado, pero este es el panorama del mercado global. Un tema que es interesante ver son las gigafactories. No sé cómo traducirlas al español, pero es un indicador para mostrar dónde se dominará la tecnología de las baterías.
Este término fue acuñado originalmente por Tesla y se refiere a instalaciones de gran escala para producir baterías. Esta capacidad se mide en gigawatts y la relevancia de este tipo de inversión es que ha sido un importante impulsor de inversión extranjera directa en distintos lugares. Estados Unidos en el último año, a través de su política del IRA, Inflation Reduction Act, ha logrado realmente incrementar la inversión de otros países para hacer gigafactories a partir de muchos incentivos. Entonces se ha vuelto o sea, tener una gigafactory ahora no solo es para que tu industria automotriz pueda continuar, sino es también un tema de poder económico que las regiones grandes están tratando de tener. Según la base de datos que yo he manejado, Europa tiene alrededor del 25% de gigafactories, pero China, Asia y China en particular, tiene alrededor del 69% de toda la capacidad instalada para producir baterías a nivel mundial. Sudamérica en esta tabla es casi inexistente, ¿no? Existe una, que probablemente es la que esté en México o va a ser la que Tesla va a construir en México. Entonces, esto nos muestra un poco cuál es el panorama global del mercado. Esta es la realidad, esto es lo que estamos hablando. En términos de patentes, también es un dato que me pareció interesante porque nos habla del poder de innovación, cómo regiones o países están en esta permanente competencia, porque a diferencia de otros tipos de commodities, si se quiere llamar así, el tema de las baterías es una constante competencia por quién va a innovar, quién va a reducir 1 gramo en los minerales críticos, te da una ventaja competitiva muy grande en el mercado. Entonces, este es un punto central, la innovación, la investigación y la innovación, si uno quiere entrar al negocio de las baterías. Japón, según esta base de datos que tengo, que es hasta el 2018, estaba liderando lo que es la producción de patentes para baterías de autos eléctricos en particular. Corea era un segundo, pero China, aquí es lo interesante, que en un corto periodo de tiempo, básicamente casi 8 o 10 años, ha logrado generar la misma cantidad de patentes que toda la Unión Europea y casi igual que los Estados Unidos. Entonces, China también está bastante a la vanguardia en todo lo que es la innovación y la investigación en todos los eslabones de la cadena de suministros de baterías. ¿Cuáles son las implicaciones geopolíticas de toda esta serie de datos que ahorita he bombardeado a la más pobre audiencia? Primeramente, nos muestra que hay una creciente competencia entre las potencias globales para dominar estas tecnologías claves de la transición energética. Entonces, este análisis puede extrapolarse a lo que es toda la tecnología para paneles solares, eólica y las baterías. También hay una competencia por dominar la cadena de valor. Y dentro de este dominio tenemos quién, cómo, bajo qué condiciones va a acceder a los minerales críticos, incluyendo litio, qué tipo de negociaciones y estrategias con países ricos en materias primas se están dando en este momento, y es la creciente competencia para aumentar la capacidad industrial entre Asia, China en particular, Estados Unidos y Europa. Si uno empieza a ver los nuevos marcos de regulación que ha sacado la Unión Europea, Estados Unidos, y China tiene el suyo propio, esta es una competencia muy fuerte para incentivar todo lo que es la industria de las baterías, y tienen triple partida. Es un tema de fortalecer tu propia industria automotriz, y la industria automotriz tiene una serie de eslabones que conectan a diferentes sectores de la economía, por eso es fundamental. Es un tema de suficiencia energética, y es un tema también de geopolítica y un tema de posicionamiento en el poder. Entonces, lo que yo planteo es que o sea, China en este escenario específico con las tecnologías de batería está mostrando un nuevo tipo se está emergiendo un nuevo tipo de relacionamiento entre las grandes potencias del mundo. Y en el momento es difícil predecir, digamos, por dónde va a ir esto. Estados Unidos y China están en una casi guerra comercial. Entonces, es incierto para dónde va este escenario, pero yo creo que hay una creciente competencia bien fuerte. Bueno, ahora hablemos un poco del triángulo del litio. ¿Qué hay ahí? Perdón. Ya. Algo que a mí me llamó la atención bastante cuando llevo más de 10 años en el tema del salares y litio desde mi doctorado, básicamente,
pero es una narrativa que era bastante fuerte, creo que ahora baja un poco, pero se tendía a decir que los salares eran desiertos blancos. Pero yo creo que muy lejos de eso, deberían verse como ecosistemas vinculados a los medios de vida de las comunidades. Solo considerando el triángulo, el ABC, tenemos alrededor de 2,7 millones de personas que de una u otra manera están vinculados a los distintos salares que existen en el triángulo. Hay alrededor de 842 comunidades indígenas en los 3 países. Entonces, son temas importantes porque la extracción de litio se lo va a hacer en territorios indígenas en muchos casos y hay una serie de conflictos con eso. Aquí, por ejemplo, este es un mapeo en general. ¿De acuerdo? Hay una organización que mapea los conflictos mineros. Al 2020, que es el último dato que yo tenía, habían 87 conflictos mineros, dentro de ellos algunos sobre extracción de litio. ¿Cuáles son los temas en común? Si bien cada país en la región tiene su propia peculiaridad, distintos grupos de base que movilizan distintas narrativas, hay temas que son bastante comunes, como les decía. Uno es que muchos de los salares están dentro de territorios indígenas, entonces hablamos también de derechos de consulta, la distribución de las regalías y la gobernanza como un tema mucho más grande que se lo debate, la responsabilidad social empresarial, las negociaciones que se hacen directamente con las comunidades, la contaminación ambiental en varios aspectos y sobre todo el tema del agua y la gobernanza del agua en muchos casos. Entonces, no puedo ir en detalle, pero si uno mira, Argentina tiene un tipo de conflictos, Bolivia definitivamente tiene otro tipo de prioridades cuando se habla de el litio, comparado con Chile, por ejemplo. Entonces, cada país tiene un contexto muy peculiar sobre cómo se relaciona con el litio, cuál es la narrativa que articula algún tipo de movilización social, y al final las negociaciones por quién y cómo se controla este recurso, quién se beneficia de esto. Entonces, este es un tema igual muy interesante para verlo en más detalle, pero es complejo para verlo en solo una hora. Aquí tengo un breve pantallazo de los marcos de gobernanza de los 3 países. Podemos empezar con Chile, donde el litio se extrae hace hace casi 30 años, por empresas estadounidenses, canadienses, chinas ahora y chilenas. El marco de gobernanza chileno tiene una gestión estatal centralizada, es decir, no es concesionable a privados. Se lo da a través de lo que ellos llaman derechos de explotación en 3 formas: empresas estatales, concesiones administrativas y contratos especiales de operación. Aquí Corfo es la Corporación de Desarrollo Chileno, tiene un rol fundamental porque ellos tenían ciertos derechos antes de 1979, donde el litio cambió de estatus legal. Entonces, ahorita las concesiones que se tienen de las 2 empresas privadas que operan son en concesiones que tiene Corfo. En Argentina, que es un caso igual muy interesante, el litio se lo viene extrayendo igual hace más de 20 años por empresas estadounidenses, canadienses, chinas, que han realmente incrementado su presencia en los últimos años, y australianas. El marco de gobernanza argentino es bien particular porque es un híbrido en la toma de decisiones a nivel provincial y los derechos mineros. Es decir, que cada una de las provincias ricas en litio pueden determinar la forma, el porcentaje de regalía, cómo se va a hacer la extracción de litio. Entonces, Argentina en sí mismo igual es un universo muy interesante para explorar las implicaciones que esto tiene. De lejos, Argentina ha sido el país con mayor dinamismo en los últimos años en términos de diferentes etapas, desde la exploración hasta el inicio de proyectos mineros. Bolivia es un caso atípico porque si bien cuenta con el yacimiento de litio más grande, el recurso más grande del mundo, es un país que todavía no ha ingresado oficialmente al mercado. O sea, Bolivia no está vendiendo litio en el mercado, carbonato de litio. El marco de gobernanza es una gestión estatal centralizada a través de una empresa del Estado, que en este caso es ILB. Y solamente puede existir alianzas público-privadas en la fase de industrialización. El proyecto original boliviano se tenía una etapa piloto, una etapa industrial, de extracción a nivel industrial, y finalmente la etapa de industrialización, donde solo en esa etapa, de acuerdo al marco actual minero, tendría que tenerse alianzas público-privadas, siempre con una mayor participación del Estado.
¿Qué ha pasado en Bolivia? Bueno, van 14 años que el gobierno ha puesto en marcha esta iniciativa, se ha invertido $1 billón en construir infraestructura, hacer plantas piloto, ya sea también de ensamblaje, de cátodos. Tenemos toda la etapa piloto ahí, pero los resultados han sido más que modestos. Llevamos 14 años y no, Bolivia no despega aún con esto. Lo que ahora quisiera mostrarles, que es ya la parte final de esta presentación, ¿cuál es el rol de China en todo esto? Ya habiendo visto un pantallazo de los diferentes marcos de gobernanza, cómo funciona el mercado global, ¿qué es lo que China ha estado haciendo en los países del Triángulo del Litio? Y aquí les quiero mostrar esta tabla, donde vemos una comparación entre Argentina, Bolivia y Chile en aspectos económicos muy básicos como el PIB, nuestro porcentaje de exportación de manufacturas, competitividad industrial, exportaciones a China, importaciones a China. Entonces, en esta tabla nos muestra, primeramente, que el tamaño de Chile y Argentina es entre 7 y 11 veces mayor que el de Bolivia. Bolivia tiene un mucho menor nivel de desarrollo industrial y competitividad, mientras Chile y Argentina tienen niveles medios según estos rankings globales. ¿Por qué es importante tener esto? Porque nos muestra factores estructurales. Esta es la estructura en 3 países muy diferentes y también determina en cierta manera cómo se está haciendo la extracción de litio y sobre todo las perspectivas que los 3 países tienen de hacer valor agregado en los países. Hay condiciones estructurales a tomar en cuenta. Un tema que yo he analizado en mi investigación es el tema de los préstamos y la deuda bilateral con China. Entonces, esto es bien interesante porque China ha otorgado aproximadamente 86,000 millones en préstamos a países latinoamericanos y esto, de acuerdo a las fuentes que yo tengo, es un monto superior al del Banco Mundial, el Banco y el BID combinado en el año 2020, por ejemplo. Entonces, eso me llamó mucho la atención. China realmente ha entrado con fuerza en la región, en el boom de las materias primas, se ha beneficiado enormemente, hemos exportado mucha materia prima a todos los países. China ha sido el gran mercado que ha logrado el boom a nivel de la región. Y también eso ha venido con que también la deuda ha crecido bastante, ¿no? Entonces, la deuda que Bolivia en particular tiene con China ha crecido alrededor de 26 veces entre el 2006 y el 2019, y China es el mayor acreedor bilateral actualmente que tenemos. Bueno, por lo menos este es el dato al 2020, pero no creo que haya cambiado mucho. ¿Qué nos muestra eso? Que, bueno, China ha tenido diferentes estrategias, porque con Argentina también tiene una alta deuda bilateral, es el 4º país con mayor deuda en Sudamérica, y en Chile, contrariamente, China ha tenido una estrategia muy diferente. O sea, China no ha hecho grandes préstamos a Chile. Chile probablemente no necesitaba los grandes préstamos que China ofrecía. Más bien ha tenido una estrategia comercial, ha abierto sus mercados, es el mercado más importante para las exportaciones de cobre. Entonces, China tiene una relación con Chile bastante diferente que con Bolivia y Argentina. Bueno, ¿qué es lo que quiero mostrar con estos 2 elementos? La estructura de la deuda y los elementos estructurales de nuestra economía, que esto van a condicionar distintos grados de dependencia con China. Y les voy a mostrar a continuación el cómo. En esta tabla vemos diferentes percepciones de actores claves que yo entrevisté en mi trabajo de campo. He entrevistado gente de los gobiernos en los 3 países, académicos, gente de sociedad civil, y la pregunta era, en su percepción, ¿cuán grande es el poder de China en términos de acceso a mercados y estrategias de inversión, joint ventures? Entonces, había diferentes grados y los participantes me daban, digamos, la percepción de medio, bajo, muy alto. Y en base a eso hemos tabulado esta información y este es el resultado. No es estadísticamente significativa, pero sí me da un pantallazo de una percepción de distintos actores que se relacionan de una u otra manera con la industria del litio. Aquí podemos ver, por ejemplo, en términos del mecanismo de acceso a mercados, porque parte de mi marco de
teórico era hablar de dependencia, la clásica teoría de dependencia, pero enfocada en dos aspectos claves. ¿En qué medida una relación entre un país mucho más poderoso y un país en desarrollo, como los tres países del Triángulo, tienen en relación a acceso a mercados y a inversión? Entonces, esos fueron los dos aspectos que traté de cuantificar. En términos de mecanismos de acceso a mercado, China tiene una alta influencia como el principal mercado y centro de fabricación de todo lo que es baterías de litio. Entonces, eso le da un poder increíblemente grande a China, no solo para países en desarrollo, sino también para las grandes potencias como Europa o Estados Unidos, que de una u otra manera tienen también cierta dependencia con proveedores chinos. Bolivia y Argentina tienen una alta dependencia del mercado, mientras que Chile tiene una menor dependencia, y esto porque Chile tiene otros mercados a los cuales vende. En este gráfico que ven aquí, por ejemplo, son datos de comercio internacional sobre carbonato de litio, lo que estaba disponible al 2018, porque no había más en la serie. Bolivia habría exportado, según esta base de datos, 34 toneladas de carbonato de litio. Argentina, con un nivel de producción muchísimo más alto, exportó 51% de su litio a China y un 28% a otros países del Asia. Pero Chile es el caso interesante, porque Chile, con casi el doble de la producción de Argentina, exportó el 60% de su litio a países asiáticos, pero no con China, o sea, exceptuando a China. Seguido de Europa, y solo en un tercer lugar, Chile habría exportado su litio a China. Entonces, creo que este es un aspecto bastante interesante para entender cómo se relaciona, digamos, las relaciones comerciales, económicas, políticas, incluso entre Chile y China, comparado con Argentina o Bolivia. El segundo aspecto son las inversiones y los joint ventures. Al igual que el mecanismo de mercado, Bolivia y Argentina tienen altos niveles de dependencia, mientras que Chile tiene un nivel medio. Entre el 2017 y el 2020, China ha aumentado su presencia en los países claves de toda la cadena de minerales críticos. Hablamos de Australia, Congo, Argentina, Bolivia, Chile. Un tercio de las inversiones chinas en este particular periodo de 2017 al 2020 tuvieron lugar en Argentina. En Bolivia, como sabemos, China ha jugado un papel clave en lo que ha sido la prestación de servicios de construcción en la infraestructura del Salar de Uyuni, en la planta de IPI. Y este año, CATL, que es una de las grandes empresas en China, ha sellado un acuerdo con el gobierno boliviano y LB para una inversión de, si no me equivoco, 1,4 billones de dólares para desarrollar 2 plantas de carbonato de litio en Uyuni y en el Salar de Coipasa. En Chile ha pasado igual algo interesante, pero de otra forma. Por ejemplo, Tianqi, que es igual una de las grandes empresas que manejan el tema del litio en China, compró un 24% de las acciones en la empresa competidora de SQM, que es la empresa chilena SQM, y esto ha sido en el 2018. Esto ha sido algo bastante excepcional, es un caso muy raro, es una propiedad cruzada entre dos empresas que compiten. Ha sido algo sin precedente y que sin embargo se ha llevado a cabo. O sea, China ha logrado comprar ese porcentaje de las acciones en la empresa competidora, lo cual muestra que China tiene un importante poder. Incluso en Chile, que tiene otro tipo de intereses, tienes capitales americanos, intereses muy fuertes ahí, incluso ahí China tiene un poder importante en otro tipo de elementos, pero lo tiene. En conjunto, estos elementos, la exportación, estos dos mecanismos, las percepciones sobre cuán alto o bajo es la influencia de China, nos muestra que hay diferentes grados de dependencia en los tres países. Y China ha tenido estrategias muy flexibles de acuerdo con los diferentes marcos de gobernanza. Con Bolivia ha tenido un tipo de estrategia, con Argentina ha tenido otro, hace negociaciones con cada una de las provincias, y con Chile ha ido directamente a comprar parte de la empresa que es su propia competencia, en este caso con Tianqi. Es bastante interesante ver cómo la diversidad de estrategias, y me parece que, o sea, cuando se habla de China, no se tiene una evidencia más tangible para poder realmente entender cuál es el rol de China en Sudamérica. Y sí, bueno, aquí están más detalles que luego se los paso a Alberto y Winston. Gracias.
Daniela, muchas gracias. La verdad que ha sido una excelente presentación, un pantallazo muy grande de todo lo que está pasando con el litio. Y en el tiempo que nos queda, lo que me gustaría es dar paso a las preguntas y respuestas. Les recuerdo a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas utilizando el mecanismo de preguntas y respuestas que hay, el Q&A del botón, o levantando la mano para que yo les dé el micrófono y puedan hacer la pregunta directamente. En este momento voy a empezar a revisar y ya tengo una pregunta de el embajador designado, Adelante. Richard Porter, que dice: antes que nada quisiera agradecer a la doctora Sánchez López por su estilo de presentación, increíblemente cautivador. Quisiera preguntar si existen estudios comparativos que miden el impacto ambiental de la minería de litio en comparación con la quema de combustibles fósiles u otras fuentes de energía. Bueno, buena pregunta. Ahí lo que hay en la literatura son los Life Cycle Assessments, que son los estudios de, ¿cómo lo traduciríamos eso? Que ahí se mira, digamos, la cantidad de energía, agua que se utiliza en cualquier proceso de producción. Entonces es una metodología bastante, no es nueva, pero se le está utilizando mucho ahora para entender la huella ecológica que nos representan las distintas tecnologías que denominamos verdes. No necesariamente lo son, o sea, eso sí debo decirlo, no necesariamente producir baterías es más amigable con el medio ambiente si la matriz energética detrás de esa Gigafactory, por ejemplo, es carbón, porque son industrias sumamente intensivas en energía y también en agua, dependiendo del proceso que estemos hablando. Entonces, existe eso en la literatura, es un tema que se lo está debatiendo, o sea, hasta qué grado esto puede ser más amigable con el medio ambiente que los combustibles fósiles. Por ejemplo, en tema de contaminación del aire, claramente hay una ventaja de descarbonizar el sector de transporte. El sector de transporte a nivel global genera un 25% de las emisiones de CO2. Entonces, si uno logra hacer que estos procesos de baterías sean con fuentes, por lo menos fuentes energéticas mucho menos contaminantes que el carbón, el coal, que es lo peor que hay, entonces sí se tiene algún tipo de impacto, pero es un tema que se lo tiene que debatir con bastante evidencia y existen algunos estudios y la metodología es el Life Cycle Assessments para muchas de ellas. Gracias, Daniela. Tengo otra pregunta de Mario Valori. Él tiene dos consultas. La primera es, bueno, si vamos a compartir la presentación, eso yo respondo sí. Se está grabando y esto va a estar en nuestra página web, entonces van a poder ver la presentación. Y Daniela acaba de decir, nos va a pasar justamente los datos para que podamos compartir con el resto de nuestra audiencia. Y la segunda consulta es, ¿cuál es la fuente de datos del número de comunidades indígenas y el número de conflictos citados en la presentación? Te está preguntando qué fuentes has utilizado, básicamente. Es una buena pregunta, la tengo por aquí. Alberto, vale aclarar que Mario Valori es de la Embajada Británica en Bolivia. Muchas gracias, Winston. Bueno, el dato de las comunidades indígenas son 3 diferentes fuentes para Argentina, Chile y Bolivia. Puedo dar los datos en más detalle después, que ahorita las referencias las tengo, pero no en este paper. ¿Y cuál era la otra pregunta? Era sobre las comunidades y... Las comunidades indígenas y los conflictos. y los conflictos. Este dato se basa en un sitio web que se llama el Observatorio de Conflictos Mineros. Perfecto. De todas maneras, mucho de esto está en el paper que escribiste también. Entonces, si nos pasas después el vínculo para que la gente pueda bajar ese paper, vamos a compartirlo también con la comunidad. Sí, es de acceso abierto, así que Muy bien. con mucho gusto. Tengo otra pregunta, en este caso viene de Daniel, que dice, el gobierno de Bolivia asegura que con la edificación, la EDL que llaman, se podrá exportar carbonato de litio. Según su exposición, esta metodología no apunta a la explotación industrial. Supongo que te está pidiendo un comentario sobre esa afirmación que está haciendo. No, dije que no existe hasta el momento una escala industrial probada.
Se la está probando en escalas piloto en China, en Argentina y ahora en Bolivia. Pero o sea, no existe, la tecnología no ha sido probada todavía para un escalamiento industrial. Probablemente lo hagan después, pero al momento, en mi conocimiento, no existe un ejemplo donde a escala industrial se esté extrayendo litio usando extracción directa de litio. Tengo a Marcela Montes, que está levantando la mano, y le voy a dar paso al micrófono, así ella puede directamente hacerte la pregunta. Marcela, adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación sumamente interesante. Yo soy boliviana, pero vivo en Inglaterra. Quería saber entiendo que existe un conflicto en Bolivia, me refiero a Bolivia, para la explotación del litio entre el gobierno, las compañías que quieren seguir adelante con la explotación y las comunidades de Potosí y Oruro. ¿Es esa una de las razones por las cuales la explotación del litio en Bolivia está atrasada? ¿Cuán fuerte es esa influencia, ese conflicto? Gracias. Bueno, el conflicto más reciente ha sido con la alianza que se quería hacer con una empresa alemana, donde sí hubo una oposición por parte de CONCIPO en particular, que es el Comité Cívico de Potosí, donde ahí sí hubo una fuerte oposición en conjunción con otros aspectos que estaban sucediendo después de las elecciones. Entonces fue una bomba de tiempo y eventualmente ese acuerdo que se tenía con los alemanes se rescindió ese acuerdo. El litio el litio en el Salar de Uyuni tiene una larga historia de conflictos. O sea, hablamos de casi 40 años de distintas etapas. Uno de los más famosos fue con Litco en la época de los 90s, pero actualmente es la empresa estatal, es el Estado con YLB que está explotando estos recursos. Entonces, existen distintos actores que se relacionan con este modo de gobernanza centralizado y estatal de distintas formas. Entonces, no podemos afirmar que todas las comunidades están a favor de esto o todas están en contra. Yo creo que hay diferentes organizaciones, diferentes actores que de una u otra manera apoyan o en distintos grados apoyan las acciones que está haciendo YLB, particularmente en el Salar de Uyuni. Yo creo que el Salar de Coipasa todavía está en cienes, o sea, estamos en un principio de cómo va a ser la explotación ahí, pero claramente en Bolivia la expectativa es generar regalías y quién se va a beneficiar de estas regalías. Y el problema de los salares, de acuerdo a las leyes, es que son reservas fiscales y no pertenecen a ningún municipio. Entonces, este es un ángulo que es importante para las comunidades. Cuando yo las he visitado, cuando hablo con ellos, ¿quién va a ser el que se beneficie de la regalía? No es tan claro como en el caso del gas, donde se tiene una clara distribución del municipio que tiene la operación de gas, tiene el porcentaje, el departamento tiene otro y después hacen una redistribución a nivel nacional. En el caso del litio es diferente, no existe eso y la regalía se ve directamente al departamento de Potosí y el departamento de Potosí tiene que ver cómo redistribuye entre todas las comunidades que están alrededor del Salar de Uyuni en particular. Entonces es otro tipo de conflicto, que el momento que empieza a haber regalías, si no se resuelve el tema de la gobernanza, va a ser un tema muy serio para la sostenibilidad de la iniciativa de litio en Bolivia. O sea, ese es un tema que hay que verlo seriamente. Gracias, Daniela. Yo voy a saltar aquí para hacerte una pregunta con mi espíritu de periodista siempre. Tú has mencionado a lo largo de tu presentación algo que me parece muy interesante, que son los diferentes niveles de desarrollo en la cadena de producción y en el supply chain, en la cadena de valor. Y cómo países como Bolivia, Argentina, Chile inclusive, están muy por detrás en lo que genera mayor valor. Hasta ahora lo que se está hablando es justamente en la explotación básica, o sea, en el upstream. Pero ¿qué posibilidades hay realmente de desarrollo, tomando en cuenta la estrategia china, de que estos países puedan llevar a un mayor nivel de desarrollo? ¿O estamos volviendo a ver una estrategia china de un claro dominador, como se ha dado en el pasado con otras potencias, y Sudamérica va a ser simplemente un proveedor más de materias primas, nada más? Vaya, es la pregunta clave. Puede ser la pregunta de un doctorado.
Primero, en el caso de Bolivia, yo creo que es importante conocer los detalles del convenio que se tiene con Cattell. Realmente no es de conocimiento público. Entiendo que hay información que es sensible, que no se la puede publicar, pero como una empresa estatal, sí tiene un deber de transparencia sobre este tipo de información, sobre las condiciones. Entonces, yo quisiera entender qué tipo de alianza estamos haciendo, si llegamos a producir las 25,000 toneladas de carbonato de litio, como estamos en alianza estratégica con Cattell, se la va a vender al precio de costo, se la vende a un precio de mercado. Son detalles importantes para dar cuenta si vamos a capturar mayor valor agregado o no. Por ejemplo, es una primera idea que se me viene a la mente. Segunda cosa es que para lograr industrializar, ya sea hacer cátodos, ánodos, electrodos, uno necesita no solamente la abundancia de litio, te da per se la ventaja para hacerlo. Como he dicho, son otros minerales críticos que se requieren para hacer baterías y se requiere eslabonar diferentes sectores. Entonces se necesita también tener empresas químicas, por ejemplo, sectores químicos, empresas químicas locales que te permitan articular tu abundancia de litio, si tienes un costo bueno, como el caso chileno, por ejemplo, puedas articular con hacer algún tipo de valor agregado con otras industrias a nivel local. Yo creo que se necesita tener claridad de qué entendemos por industrializar. Creo que no se la tiene. Quizás hasta cierto grado parecería que, por ejemplo, en el caso boliviano, industrializar es producir carbonato de litio. Este sería el segundo paso de refinamiento, básicamente. Seguimos en el primer eslabón y estaríamos refinando el cloruro de litio a un carbonato de litio o hidróxido de litio, en el mejor de los casos. Entonces, creo que no hay una claridad de a qué exactamente nos referimos y quizás si tendríamos eso, podríamos tener una discusión más basada en la realidad, o sea, qué es lo que realmente se puede hacer. Hacer una mega factory, que sería un tamaño más modesto de una manufactura de baterías o de celdas o de paquetes o una gigafactory, requiere una inversión gigantesca, requiere grandes recursos de energía, requiere agua, requiere extensiones de tierra. Entonces, es una discusión que tiene que realizarse a nivel técnico. Realmente se tiene esa capacidad en los 3 países, se requiere un ecosistema de innovación, que creo que ese es algo fundamental para poder tener cualquier tipo de valor agregado con el litio y las baterías. Existe este ecosistema de innovación, vinculación con investigación académica, científica. Creo que no se lo tiene a nivel regional. Creo que Argentina y Chile tienen algún tipo de ventaja en ese sentido, pero yo veo que necesitamos tener una discusión más amplia sobre qué entendemos industrializar el litio. Voy a leer 3 preguntas que están un poco relacionadas a lo que yo te acabo de preguntar, pero son un poco más específicas. La primera es de Mauricio Ríos, que dice, ¿cree que la alianza entre Bolivia y China va a lograr despegar la producción de litio, considerando que estamos en pañales comparativamente hablando? ¿Y qué es lo que está esperando Bolivia para probar sus reservas de litio? Eso es una. La siguiente pregunta viene de Rosemary and David Preston, que es más no es una pregunta, es una felicitación, que te dicen linda presentación y gráficas muy interesantes. Gracias. Y Carlos Soruco hace la pregunta de ¿cuál es tu opinión respecto a la factibilidad de que se fabriquen celdas y baterías en Bolivia, tomando en cuenta el aspecto de competitividad versus productos chinos y el marco legal boliviano? Entonces está muy relacionado a lo que hemos hablado, creo que es algo de respuesta. Bueno, repito, yo creo que necesitamos entender cuál es el acuerdo que se ha llegado con Cattell. Creo que también es importante ver cómo se va a adaptar el marco legal, porque no es un detalle menor que de acuerdo al marco minero actual, al marco de los salares mismos, no puede haber una alianza privada en las 2 eslabones, en el de extracción, en la etapa piloto, en la etapa de extracción industrial y solamente para la industrialización valor agregado se tenía eso. Se lo tiene que adaptar. Yo creo que tiene que haber un cambio legislativo al respecto para poder pensar cómo se va a articular esto. Quisiera tener detalles, o sea, yo no tengo información sobre cómo es este acuerdo, cuáles son las condiciones, y eso determinaría bastante, medianamente, ¿no? Por lo menos pensar en escenarios prospectivos de qué vamos a lograr con esta alianza con Cattell, ¿no? Con la empresa china Cattell. El tema de probar las reservas, no lo sé, o sea, ese es un tema que realmente yo no podría responder. No sé por qué ILB no publica la certificación de sus reservas. No lo sé. El otro tema de las celdas, bueno, como les decía, celdas y paquetes requiere una inversión muy grande, requiere tener
mucho conocimiento técnico, entonces requiere realmente una mano de obra bastante especializada, se requiere tener procesos de entrenamiento, no es que todos saben, que salen los universitarios sabiendo sobre baterías, pero se requiere más que solo abundancia de litio, se requiere una política pública de innovación, de investigación científica, recursos financieros, dar marcos adecuados para inversión privada, porque esto con una inversión estatal sola no logras hacer celdas o baterías. Gracias, Daniela. Se nos está acabando el tiempo, entonces voy a dar el paso para dos tipos de preguntas. La primera viene de José Barroso. Se observa que los precios del litio han caído. ¿Cuál es la proyección estimada de precios a futuro? ¿Por qué esta caída reciente? Creo que ese es un tema de mercado más que nada, pero... Sí, o sea, no lo puedo responder, no tengo ahorita la evidencia de datos para decirte para dónde va, pero sí puedo decir que va a haber, la demanda es creciente, quizás en un corto plazo los precios no sean tan altos como han sido hace algún tiempo, pero es probable que los precios sí tiendan al alza, esa sería mi predicción. Gracias. Con esto quiero dar el paso a Winston para que haga su pregunta y nos ayude a cerrar esta excelente presentación. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias también, Daniela. Tengo una pregunta, viendo, porque tu presentación es sobre geopolítica, ¿no? Entonces, quisiera hacer una referencia a la cuenca del Pacífico, ¿no? A cómo está la intención china de establecer una presencia fuerte en la cuenca del Pacífico, ¿no? Ubicándose en territorios, por ejemplo, en El Salvador, y ha colocado gente como comerciantes ocupando territorio, pero eventualmente tiene una visión militar, ¿ya? Que quiere consolidar su presencia ante la expectativa de un posible conflicto también con Taiwán. Entonces, yo pregunto si abriendo esta tensión, y Estados Unidos, por otra parte, Inglaterra, Australia, están creando una alianza también, una contraalianza en la cuenca del Pacífico para contrarrestar la influencia china. ¿Qué va a pasar si esta situación evoluciona, este conflicto evoluciona? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensas tú en respecto al mercado del litio, las inversiones y las oportunidades? ¿Qué podría ocurrir un poco visualizando hacia el futuro? Mi bolita mágica. Bueno, soy economista, pero ya no tanto. Lo que yo veo es que claramente estamos al nivel global, digamos, el comercio internacional está en una etapa no de tanta vinculación como se ha tenido, ha sido una globalización bien intensa, digamos, desde los años 90. Más bien yo creo que ahora estamos en un proceso donde cada potencia está tratando de relocalizar la manufactura, está tratando de incluso entrar al tema de minería. En la Unión Europea se está promoviendo un montón la minería, también se está promoviendo en los Estados Unidos, en Canadá, porque realmente se quiere diversificar definitivamente las fuentes de suministro para no tener esta dependencia con países como Estados Unidos llama non-friendly countries, y es un término bastante poco diplomático para cómo están viendo a China, a Rusia y otros elementos. Entonces yo creo que sí estamos en ciernes de una guerra comercial seguro, por lo menos entre Estados Unidos y China hay muchas tensiones, no solo por el tema de materiales críticos como el litio o cobalto, estamos hablando del tema de los chips, los microchips son un tema más sensible todavía que las baterías, entonces hay varios elementos en esto, entonces yo veo que es muy incierto ahorita, y si poder plantearnos, quizás hacer un ejercicio de escenarios podría servir de algo, ¿no? Ver un escenario donde pasa China domina, Estados Unidos no, llegan a acuerdos, iría por ahí el análisis, porque ahorita yo veo muy incierto poder predecir para dónde va a ir esto. Gracias, Daniela. Voy a cerrar con dos comentarios del embajador Jeff Clecking, a quien agradecemos la presencia en esta presentación. Voy a ir con la última de sus comentarios, que dice que lo que Winston mencionó es cierto. Hay varias nuevas iniciativas como el Critical Materials Strategic Partnership y varias iniciativas del G7 que tú debes estar al tanto también. Pero esto es más interesante. El embajador pregunta si tienes conocimiento sobre el acuerdo entre Yacimientos de Litio Boliviano y la Universidad de Warwick. Y él se ofrece a enviártelo a través de la embajada británica para que lo puedas revisar cuando quieras.
Sí, no, por favor, envíenmelo. Sí, o sea, tenía conocimiento de esa alianza. Me parece una alianza muy buena porque Warwick es una universidad que estaba trabajando muy bien el tema de la investigación, sobre todo el tema de baterías. Y Bolivia lo que más necesita, yo creo, es tener alianzas académicas que ayuden a fortalecer la red de investigación, las capacidades que se tienen en Bolivia. Hay mucho por hacer ahí, hay un enorme potencial, así que sí, definitivamente la embajada igual creo que tendría un rol muy importante. El Reino Unido es uno de los países con mayor innovación en temas de universidades top, que están innovando en tecnología, en todo eso. Entonces, el Reino Unido tiene mucho por ofrecer a Bolivia y Bolivia puede aprender mucho de esto. Y sí, es ver para dónde van esas colaboraciones. Con esto voy a dar por cerrado la presentación. Muchas gracias, Daniela, y voy a dar el paso a Winston para que haga el cierre formal de la presentación. Una vez más, gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, Daniela, un gusto nuevamente tenerte acá como realizando una presentación. Esta es la segunda vez. Nos conocimos inicialmente en lo que fue esa presentación sobre revoluciones en Bolivia, que hicimos en el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Esperamos poder seguir manteniendo contacto contigo y nos poder seguir informando sobre este increíble mercado. Muchas gracias, Daniela. Claro que sí, Winston. Muchas gracias. Aplausos, por favor, de todos.